Hoy nos encontramos en el Museo de las Claras, donde el 14 de septiembre comenzó esta exposición dedicada a Fernando Botero, que es el artista colombiano más importante de nuestros tiempos. Bueno, un inciso antes de empezar es que hemos visto ahí una chica sola, le vamos a preguntar si se quiere venir con nosotras. Ven, ven. Hola, ¿te podemos hacer una pregunta rápida? ¿Tú sabías que Fernando Botero es el artista colombiano más importante de nuestra época? Te lo digo porque ahí hay una exposición suya. ¿No será este? Bueno, ahora que ya estamos dentro de la exposición, vamos a hablar un poco sobre el autor. Fernando Botero nació el 19 de abril en Medellín y murió el 14 de septiembre de este año 2023 a causa de una neumonía a los 91 años de edad. Fue un artista, pintor, escultor y dibujante figurativo reconocido por sus personajes con formas redondas y voluptuosas. En 1948 realizó en Medellín su primera exposición. Después se trasladó a Bogotá, donde estableció relaciones con personas importantes de la época. En 1952 viajó a España, primero a Madrid y luego a Barcelona. Y en Madrid hacía dibujos en las afueras del Museo del Prado. También viajó por París y por Florencia, donde recibió influencias del Renacimiento italiano, quedando fascinado por las obras de Tiziano. Aunque su carrera realmente no comienza hasta 1957 con su obra Naturaleza muerta con mandolino, donde comienza realmente sus obras inspiradas en el arte precolombino. Con el paso de los años, Botero desarrolló un lenguaje propio y se trasladó a Nueva York, donde sus obras no tuvieron demasiado éxito porque primaba el movimiento abstracto sobre los demás en la época. Botero se influenció de este estilo, aunque siempre conservó su lenguaje figurativo propio. En 1970 nace su hijo Pedro, que 4 años después se murió en España por un accidente de tráfico. Esto afectó gravemente las obras de Botero, pero aún así ha realizado numerosas exposiciones, como en la Gran Avenida de Nueva York, en los Campos Elíseos de París y en las pirámides de Giza. Pero para entender esto, primero hablemos de su contexto, es decir, de su época. Nos encontramos en el siglo XX, un siglo destacado por los grandes cambios y el surgimiento de vanguardias, más concretamente en la segunda mitad del siglo, posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el auge de la Guerra Fría, ambos hechos que cambiaron mucho el panorama mundial. Surgen muchas nuevas corrientes como el expresionismo abstracto, el surrealismo, el fotorrealismo. El expresionismo abstracto surge en los años 40 en Nueva York, con grandes referentes como Pollock y Rothko. Botero de ellos se influenciará al principio, que más tarde irá abandonando. También en este siglo se empieza a resurgir la representación de Afrodita y con ella el desnudo femenino, con grandes referentes también como Bonnard, Degas, y serán los desnudos de Bonnard los que inspiren a Botero para hacer estas escenas íntimas. Pero aparte de escenas costumbristas, Botero también hace muchas obras de ámbito político. Con estas obras de ámbito político, Botero lo que quería era reflejar la sociedad de la época, marcada por las guerras y violencia. Lo podemos ver en una serie de cuadros sobre la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Tras la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, estos sometieron a los presos de esta prisión a procesos de tortura y abuso inimaginables. En este momento, Colombia también estaba marcada por la violencia y el terrorismo, pues es en la segunda mitad del siglo XX cuando se da el auge de las guerrillas y el narcoterrorismo. La guerra del narcotráfico en Colombia sumió a la población en un auténtico terror. Los cárteles de la droga eran conocidos por ser tremendamente corruptos y violentos. En este momento, Colombia era el líder en producción de cocaína mundialmente. Botero retrató los horrores del conflicto armado de su país para no dejar en el olvido ni a sus víctimas ni a los acontecimientos ocurridos. Sus obras más famosas sobre este tema no las encontramos aquí, pero son muy famosas mundialmente. Tras este paréntesis vamos a continuar hablando sobre su obra y su estilo. Su alejamiento de las corrientes estilísticas predominantes en la época le permite convertirse en uno de los artistas internacionales más famosos de la época. Fernando Botero buscaba representar lo mismo que los grandes artistas, pero de manera diferente, representando las mismas figuras, pero vistas desde otros ojos. Enfatiza masas que recuerdan a Rubens, pero sus obras son el resultado de un profundo conocimiento sobre el arte occidental y su gran imaginación. Destaca una pincelada suelta de colores oscuros acercándose al expresionismo, si bien luego cambia su forma de pintar, acercándose a una pincelada cerrada y de contornos más definidos. Destaca su técnica en el óleo, así como en acuarela, carboncillo y en escultura en bronce o mármol de Carrara. Botero fue capaz de desarrollar un lenguaje propio e inconfundible gracias a su forma voluptuosa y la paleta cromática. Su obra comprende la unión entre el tema, la composición y el color, teniendo como resultado la armonía compositiva.
En sus obras podemos ver a menudo escenas sobre iconografía religiosa, tauromaquia, desnudo femenino y naturaleza muerta. Además, cabe destacar obras donde los temas nos recuerdan a Colombia, su tierra natal, donde la música y el baile se convierten en las protagonistas. Por ejemplo, en este cuadro. Por último, cabe mencionar que muchas de sus obras han sido cedidas a ciudades y entidades públicas y han sido vendidas a precios récords. Ahora vamos a analizar una obra en concreto de Botero, que será La casa de Marta Pintuco, realizada en 2001. Se puede observar que prevalece la línea curva, constituyendo a unos seres de gran tamaño. Aquí observamos a un bebé que está sobre un manto de combinación muy colorida y a una pareja que es el alcalde con las damas que habitan ahí. Un joven tumbado en el suelo, y lo que más destaca del cuadro es una mujer de espaldas, también de gran volumen, colocando su ropa interior. Se puede concluir que acaba de terminar su ardua labor por el plato de comida y la botella vacía de licor. Lo más misterioso del cuadro, por así decirlo, sería la figura de esta persona, que no es posible reconocerla, dado que la puerta no hace que podamos reconocer de qué persona se trataría. Prevalecen los colores cálidos y vivos, y una de las cosas también muy características de este cuadro es este señor que está tumbado mientras se fuma un cigarro y se le observa de forma satisfecha. Bueno, pues esto ha sido un breve resumen de la exposición y de la obra en concreto que yo he analizado, y espero que os haya gustado mucho.